Dime qué prefieres, ser rico o tener libertad financiera. Déjamelo escrito en los comentarios. Mientras tanto, te voy a explicar qué es un activo. Hola, futuro emprendedor digital. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Regis Carneiro y hoy te voy a explicar qué son los activos y cómo generarlos. La explicación corta es la siguiente. Un activo es todo lo que te genere dinero y ponga dinero en tu bolsillo, ya sea a corto, medio o largo plazo. Hay distintas maneras de cómo tener activos. La primera y fundamental es consiguiendo un trabajo. Obviamente, trabajar te genera ingresos mensuales a través de los salarios. Otra de las maneras sería emprender, crear una pequeña empresa que te genere unos ingresos recurrentes mes a mes, que obviamente estarás expuesto a más riesgo que si fueras asalariado, pero tienes una ventaja muy importante a tener en cuenta, y es que si eres emprendedor no tienes límite salarial. La empresa para la que tú trabajas no te va a poner un límite porque tú eres tu propio jefe y vas a ganar todo lo que consigas generar. Y otro método sería invirtiendo. Ahora, tienes que tener cuidado con las inversiones, porque hay inversiones que mucha gente se piensa que son activos, pero realmente son pasivos. Por ejemplo, los coches, las casas y los garajes pueden ser activos o pueden ser pasivos dependiendo de cómo lo utilices. Si tú te compras un coche y lo usas para trabajar, como por ejemplo de taxista, es un activo. Si tú te compras una casa y la alquilas por un precio mayor al que tú tienes que pagarle al banco, estás sacándole una rentabilidad, con lo cual es un activo. Lo mismo ocurre con un garaje. Si tú lo utilizas para alquilárselo a otra persona y cada mes esa persona te paga por utilizar ese garaje, eso también es un activo. Otro método sería creando empresas. Si te dedicas, por ejemplo, a las franquicias, cada una de esas franquicias te puede estar generando unos ingresos sin necesidad de que tú trabajes en ellos. Y eso se llama ingreso pasivo. Que por si acaso no has visto el vídeo de los ingresos pasivos, te lo dejo por aquí para que puedas echarle un vistazo y aprender mucho más sobre cómo generar ingresos pasivos. Otra de las maneras en las que puedes generar activos es comprando arte o antigüedades que vayan revalorizándose con el tiempo. El hecho de hacer este tipo de inversiones a largo plazo te puede generar muchos beneficios si después decides vender ese mismo producto por un precio mayor. Otro método sería invirtiendo en bolsa. Cuando tú compras acciones de una empresa, las acciones pueden subir o pueden bajar de precio según cómo esté el mercado, y en el momento que tú quieras puedes decidir vender esas acciones. Si decides vender en el momento adecuado, cuando las acciones están muy altas por encima del valor en el que tú compraste inicialmente las acciones, obtendrás unos beneficios. También podrás conseguir beneficios con dividendos. Hay empresas que cuentan con dividendos y empresas que no cuentan con dividendos, con lo cual tienes que saber exactamente en qué empresa invertir para poder recibir este tipo de ingresos. Te recomiendo que veas estos vídeos sobre acciones y dividendos que te van a dejar mucho más clara este tipo de información. Ahora, tienes que saber que hay distintos tipos de activos. El primer tipo de activos son los que se aprecian y los que se deprecian. Si tú, por ejemplo, compras una casa para rentarla, como te he comentado antes, ya sea por el terreno, ya sea por el barrio donde vives, ya sea porque haya mucha demanda de vivir en esa zona, por varios motivos, normalmente las viviendas suelen aumentar su valor. En cambio, si compras un vehículo, por mucho que lo utilices para generar ingresos y así convertirlo en un activo, ese coche con el tiempo cada vez valdrá menos. De hecho, si el coche es nuevo, nada más lo saques del concesionario ya está perdiendo valor. Y si encima le sumas los años que lo utilices, los kilómetros que hagas con él, el tipo de combustible que le eches, todo influirá en que el precio de ese vehículo vaya depreciándose. Tipos de activos tangibles o intangibles. Este tipo de activos se pueden tocar o no se pueden tocar. De los tangibles, los que se pueden tocar, los que son físicos, de los ejemplos que te he puesto antes, por ejemplo, podrían ser las antigüedades o el arte. De los ejemplos que pueden ser intangibles pueden ser las acciones o las criptomonedas. Tipos de activos líquidos o no líquidos. Estas categorías van a depender de la facilidad que tengas de poder convertir esos activos en efectivo. Y por último tenemos los activos diferidos. Este tipo de activos, aunque también pertenecen a tu patrimonio, están condicionados bajo requisitos muy estrictos. Por ejemplo, pueden ser los planes de pensiones, los seguros o las herencias. Recuerda que crear e invertir en activos va a jugar un papel fundamental en tu objetivo final, que, bajo mi opinión, debería ser buscar la libertad financiera. Si no sabes por qué prefiero tener libertad financiera antes que ser rico, pregúntamelo en los comentarios y posiblemente te haga un vídeo sobre ello. Mientras tanto, yo soy Regis Carneiro, espero que te haya gustado el vídeo. Te dejo por aquí la lista de reproducción de educación financiera y por aquí la lista de reproducción de cómo ganar dinero en Internet. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te deseo éxito y libertad financiera.